Nació y creció en Colima, para después llegar a la capital a estudiar y empezar una carrera política que hoy asuma más de 20 años. Estuvo en la administración del entonces jefe de gobierno y hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente sería secretario de Finanzas y secretario de Educación en la administración de Marcelo Ebrard cuando era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Ha sido senador y diputado, y hoy ocupa uno de los cargos más difíciles en su carrera, presidente nacional de Morena. En esta ocasión entrevistamos a Mario Delgado, para que tú lo conozcas más allá del personaje político. ¿Quién es Mario? ¿Cuál es su ideología? ¿Cómo ha sido su carrera? ¿Cómo es ser dirigente del partido en el poder en pleno proceso de sucesión? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Todo esto lo platicamos en Sin Grilla. Estamos aquí con Mario Delgado, dirigente nacional de Morena desde octubre del 2020. Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. No, al contrario, Gonzalo, bienvenido a Morena. No, hombre, gracias. Antes de empezar, tengo una pregunta genuina. Acabas de tener un proceso electoral en el Estado de México, en Coahuila, y prácticamente al día siguiente de que fueron las elecciones, ya estabas en el proceso interno de Morena. ¿Qué hora descansa un dirigente nacional o no descansa? Nos pone el ejemplo el presidente. ¿A qué horas descansa el presidente? A las 7 de la mañana ya está en su mañanera. Tuvo previamente su reunión de gabinete de seguridad. Lo vemos hasta muy tarde todavía trabajando. En giras todos los fines de semana, supervisando obras, el Tren Maya, la refinería, el corredor transísmico. Imagínate que uno dijera, no, pues ya me cansé. Forma. No, él es incansable, entonces hay que seguir ese ejemplo. Cuando él fue presidente de Morena, pues dejó ahí un legado, un antecedente de que es un partido que hay que estar todo el tiempo con la gente. Trabajando. Sí, entonces descansamos en los aviones o cuando se puede. Ya empezando un poco ahora sí, queremos conocerte un poco más, lejos del político, queremos conocer a Mario Delgado como ciudadano y demás. Naces en Colima, eres el segundo de 4 hermanos, el de en medio, el sándwich. Sí, tengo un hermano mayor y 2 hermanas más chicas. Sí, ¿cómo fueron tus orígenes en Colima? ¿Tu familia? ¿A qué se dedicaban tus padres? Pues mi papá siempre fue burócrata. Mi mamá estudió para ser maestra. Bueno, es maestra, pero solo dio algunos años clase. Se dedicó más bien a cuidarnos a nosotros. Pues Colima era una ciudad muy pequeña. Cuando yo salí de Colima a los 18 años me vine a estudiar acá a la Ciudad de México. Imagínate, Colima, la ciudad tenía 120,000 habitantes. En el 2021 tuve 120,000 aspirantes registrados aquí en Morena. Pues imagínate, eso pensaba yo. Todo Colima, 120,000 es una cifra así como que grande, ¿no? Pues nada, una infancia como todos los niños de provincia. Vivía en una casa que estaba rodeada de lotes baldíos, entonces perseguíamos lagartijas o andábamos en bicicleta. Me iba caminando a mi escuela primaria, estaba a 3 cuadras y después a la secundaria estaba a 3 cuadras, pero hacia la otra dirección. Y estuve ahí hasta la prepa y después me vine a estudiar acá a la Ciudad de México. Vienes a la Ciudad de México a estudiar la carrera a los 18 años. ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿En el ITAM? Estudié economía, estudié en el ITAM. Me gané una beca para estudiar ahí. Estuve a punto de estudiar ingeniería en sistemas, porque era la moda en ese tiempo, pero pues me decidí por el lado social, me llamaba más la atención y estudié economía. Me vine a vivir a la Ciudad de México. Yo siempre quise vivir en la Ciudad de México. De niño hice un viaje aquí que me maravilló la ciudad y me quedé con la idea de que yo tenía que vivir en la Ciudad de México. Quiero conocer un poco más del Mario Delgado, el Mario Delgado adolescente. ¿Cómo era vivir en la Ciudad de México después de venir de Colima? ¿Eras fiestero? ¿Qué tal fue la juventud? No tanto. No podía ser fiestero porque, bueno, yo vivía en La Balbuena, iba hasta el ITAM, entonces me tocaba tomar 2 microbuses y el metro para poder llegar. No tenía coche, no conocía a mucha gente. Además estaba becado, tenía que sacar buenas calificaciones. ¿Y cuando entras al ITAM, fue pensando justamente ya en entrar al sector público y demás? ¿O fue, digamos, al ITAM y a la licenciatura de Economía? No, ya tenía la idea de que me llamaba mucho la atención el servicio público. Sí. Sí. ¿Y cómo fue, digamos, ya estando en el ITAM, tener esa corriente de izquierda? ¿Tú entraste al ITAM ya teniendo pensamientos, digamos, de izquierda y demás, o fue algo que fuiste adoptando durante la adolescencia? Bueno, primero no sabía a dónde venía. Tenía un amigo que había estudiado en la misma prepa, se vino a estudiar economía en el ITAM. Yo quería estudiar economía en la Ciudad de México, le pedí información, me mandó información. Vine, hice el examen de admisión, me admitieron, me gané una beca, pero no sabía realmente, no tenía mucha conciencia. Sabía que era una buena escuela, pero la verdad yo me la pasé muy bien, a mí me cambió la vida para bien
el ITAM. Yo siempre fui como un estudiante muy inquieto, como muy crítico de lo que nos enseñaban y además poca gente lo sabe, pero el ITAM no es que sea una escuela que te enseñen a fuerzas el neoliberalismo. Hay una parte de humanidades muy amplia de discusión y a mí me permitió desarrollarme y digamos, estar cerca, conocer toda la parte económica desde el punto de vista del ITAM, pero yo siempre fui muy crítico porque justo cuando estábamos estudiantes, cuando Pedro Asper, el secretario de Hacienda, cuando estaba en la gloria del ITAM, viene la crisis del 94. Haz de cuenta que era como que se cayó el muro de Berlín encima del ITAM, ¿no? Algo no estaba funcionando del modelo neoliberal. Y justo ahí que comentaste del 94, hay una anécdota chistosa de cierta forma. Invitas al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que era en ese momento candidato a la jefatura de gobierno. No, candidato presidencial. Perdón, tienes razón. 94. No, y además, el ingeniero hábilmente presenta su plan económico en el ITAM. No, fue una irreverencia por parte nuestra. Yo estaba en el consejo de alumnos con otros compañeros. Invitamos al ingeniero. El auditorio Raúl Balleres estaba ocupado con una conferencia de actuaría y llega el ingeniero Cárdenas. Habíamos adaptado un área entre dos edificios, un patio grande que tenía el ITAM. Pusimos una lona por si llovía, porque el auditorio no nos lo prestaron. Esa fue la verdad. Fue improvisado todo. Entonces pusimos una lona y entonces empieza a llover. Entonces la lona se empieza, estaba entre dos edificios, entonces empieza a llenar de agua. Entonces se ve peligroso. Entonces yo voy con el director escolar, le cuento qué está pasando y dice, bueno, ¿y quién está en el auditorio? Una conferencia de actuarios. Había 15 personas, yo creo, y el auditorio vacío. Entonces ahí me ayuda el director escolar. Yo trabajaba con él haciendo mi servicio social porque era becado yo. Y entonces sacamos a los actuarios de perfil que tomamos en Raúl Balleres. Y después pensé que me iban a correr. Sí, la beca, ¿no? Dijiste. Sí, pensé que me iban a correr. Y me manda a llamar un profesor que se llamaba Arturo Basons. Porque vivíamos, dijimos esto, ya, adiós. Y me dice, no te preocupes, si yo como estudiante, como tú, invité al ingeniero Eberto Castillo hace algunos años, entonces no te va a pasar nada. Era uno de los maestros más reconocidos en la carrera. Puedes dormir tranquilo. Entonces, de ahí ya dormimos tranquilos, pero pues refleja ya la inquietud en la que estábamos. Y ya traías, digamos, ya un pensamiento crítico y diferente, ¿no? Al que se acostumbraba, digamos. Crítico, no sabía que era de izquierda, pero sí muy crítico a lo que estaba pasando. Y sales del ITAM y haces una maestría. ¿Dónde haces una maestría? ¿En qué fue la maestría? Tengo entendido. La hice en economía en la Universidad de Essex en Inglaterra, un poco desafiando a pues irme a Chicago, irme a Harvard, ir a las escuelas que se iban los egresados del ITAM. Dije, no, yo quiero ir a Inglaterra. Había, digamos, más la keynesiana, más que estaban más cerca de Keynes que de Friedman, como estaba en ese tiempo en los Estados Unidos, ¿no? La maestría fue en economía, pero digamos te especializaste en econométricas, ¿correcto? Es que está ahí medio zafadito, entonces Pero no es lo que te iba a preguntar. Econometría. Econometría. Es demasiado técnico. Lo que decir, eres bueno para los números. Sí, me gustaban los números. Estaba muy de moda este tema de la econometría. Yo había tomado en el ITAM aparte un diplomado en econometría, entonces sí era como wow. Y regresas y empiezas a trabajar, digamos, bueno, ya habías tenido trabajos, digamos, durante el ITAM, cuando estuviste en el ITAM, pero regresas y ya entras, digamos, un poco más formal al servicio público. Trabajé en Hacienda como estudiante el último año de mi carrera. Regresé, lo normal era que regresara a Hacienda después de haber estudiado una maestría y egresado del ITAM. Todos mis amigos estaban en Hacienda. Y yo decido irme a la Cámara de Diputados. A la grilla, ahora sí. A la grilla. Estaba la legislatura donde por primera vez el PRI había perdido la mayoría. Entonces era una legislatura muy interesante. Fue en 97, después del golpe del IVA. Pierde la mayoría Zedillo en la elección intermedia. Bueno, entro a trabajar con Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard me invita. Él era diputado independiente. Al poco tiempo me vuelvo secretario técnico de la Comisión de Presupuesto que la tenía el PRD. Y la Cámara ejerció por primera vez su facultad constitucional de analizar, discutir y aprobar el presupuesto. Siempre venía el presupuesto del gobierno y se aprobaba tal. A mí me tocó hacer un dictamen alterno al del gobierno. Pues ahí imagínate, yo no tenía mucha experiencia, pero hicimos el dictamen alterno, creando fondos recursos para los estados. Ahí empezó
le quitábamos recursos al Fobaproa. Los diputados del PRI me decían, no sabes lo que hiciste. Gurría declaró, es el presupuesto del desastre. Y entonces yo decía, no podía dormir. No, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sí, peor que cuando yo era ingeniero Cárdenas. Pero era una reasignación de 5,000 millones de pesos. O sea, es ridículo viéndolo ahora en perspectiva. Pero antes no se cambiaban solo pesos. Entonces ahí se cambiaron 5,000 millones. Finalmente se desecha la propuesta del gobierno, el dictamen del gobierno. Entra a discusión el de la Comisión de Presupuesto. Ahí es donde dice, bueno, pues si se rechazó el gobierno se va a aprobar. El que había elaborado yo, el que había elaborado la comisión. Y en el camino 2 diputados, algo raro pasó con ellos. Total que todos votan en contra. Entonces se desecha también ese dictamen. Entonces queda como un impasse legislativo, pues que termina resolviéndose con una negociación. Y después, entiendo, seguiste, digamos, trabajando de la mano con Marcelo. Cuando el presidente era jefe de gobierno de la Ciudad de México, estuviste en la Secretaría de Seguridad, ¿correcto? Sí, después, en el mismo tiempo que estábamos en esa legislatura, hicimos el Partido Centro Democrático con Marcelo, con Manuel Camacho. Manuel Camacho fue nuestro candidato a la presidencia, Marcelo Ebrard candidato a jefe de gobierno. Termina declinando por Andrés Manuel y terminamos haciendo campaña por Andrés Manuel para la jefatura de gobierno. Se ganan las elecciones del 2000, pero Marcelo no entra al gobierno y se había acabado la legislatura, entonces y perdimos el registro como partido, entonces me quedé volando. Terminaste volando. Sin chamba, y un rato nos fuimos con Ricardo García Sáenz, pusimos una consultoría, y en el 2002 el hoy presidente invita a Marcelo a ser jefe de la policía en febrero del 2002, y Marcelo me invita a trabajar con él como director de estadística. Y ustedes, sobre todo tú, ¿no? Eras el que todos los datos que iba a decir el presidente en ese momento en sus conferencias, tú le preparabas Yo preparaba parte del reporte estadístico que presentaba la policía todos los días en la reunión de gabinete. Okay. Introdujimos ahí nuevos indicadores para poder evaluar bien el trabajo de la policía, porque antes no se diferenciaba un sector que estaba trabajando bien del que estaba trabajando mal, y cuáles eran los factores que incidían en la mayor eficacia en la tarea de la policía, que era la vigilancia y la prevención del delito. Y entonces después, el presidente termina su mandato, Marcelo Ebrard es jefe de gobierno, y tú entras con él, ¿no? En Secretaría de Finanzas. Sí, Marcelo resulta ser el candidato a jefe de gobierno. Pues ahí a mí me tocó hacer el proyecto de gobierno. El proyecto de gobierno. De Marcelo, coordinarlo, y me invita como secretario de Finanzas. Ahora sí, la pura matemática ya se empezó a tener frutos. Después Secretaría de Educación Pública. Sí, también. Nos fue bien ahí en Finanzas. Hicimos un refinanciamiento de la deuda de la ciudad muy exitoso. Eso liberó recursos, por ejemplo, para el financiamiento de la línea 12, que hacía muchos años que no se hacía metro en la ciudad. Fue posible porque hicimos una renegociación de la deuda de la ciudad y entonces liberamos recursos que en lugar de pagar intereses se pudieron invertir en infraestructura. Y después pasamos a educación. Propusiste ahí un plan que justamente se habla mucho, que fue como, digamos, ese precedente también de cierta parte de los programas. ¿Era beca sí o Prepa sí? Perdón. Sí. Yo le decía a Marcelo Ebrard, en ese tiempo el jefe de gobierno, que si Andrés Manuel había sido el jefe de gobierno de los adultos mayores, porque inicia la pensión de los adultos mayores, él debería ser el jefe de gobierno de los jóvenes. Y teníamos una deserción escolar muy grande entre secundaria y preparatoria. Más de la mitad de los jóvenes que entraban a prepa no la terminaban. Y las encuestas decían que principalmente era un asunto económico. Entonces se hizo una beca universal para estudiantes de preparatorias públicas, y la deserción cayó como de más del 50% a menos del 10%. Entonces ese programa fue muy exitoso y llamó mucho la atención del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Después, digamos, en tu larga trayectoria profesional y como servidor público, fuiste senador, posteriormente también diputado ya en el actual gobierno, estuviste, digamos, también fuiste vocero en la campaña del presidente López Obrador, actualmente presidente de Morena. De todos estos puestos, Mario, ¿cuál ha sido el puesto que digas, este es el más retador de todos? Sin duda ¿Sí? ¿Sin duda? El de Morena, sí, porque... ¿Más que diputados? ¿Coordinador en diputados? Sí, porque recibimos al partido pues en condiciones muy desfavorables. Muchos pleitos internos, mucha desorganización, prácticamente sin dirigencias en los estados, con un nivel de conflicto altísimo. Entonces no correspondía la preferencia, el cariño que tenía la gente
del movimiento, la idea que tenía el movimiento, a lo que éramos como organización. Entonces el reto fue mayor porque los estatutos ya no nos funcionaban, nos habían quedado chiquitos porque de la noche a la mañana pasamos a ser de un partido pequeño sin recursos y oposición a ser el partido más grande y el partido en el poder. Había que ajustarse a la nueva realidad política que nos era muy favorable y ser el partido del gobierno. Entonces, en lugar de ser opositor, impulsar las reformas del presidente. No fue una transición fácil, no, sigue siendo complicado, porque pues Morena es un movimiento con gente que tiene pensamiento distinto, muy libre, muy crítica, y apenas, digamos, estamos aprendiendo a tener cierta institucionalidad. Pero yo muy consciente de que la organización y la unidad en el partido es nuestra gran fuerza y ahí están los resultados. Nos hemos enfocado en eso, en tener una dirigencia con mucha honestidad, con mucha transparencia, respetando el tema de las encuestas. Nos ha tocado vivir este periodo extraordinario de triunfos, de que hemos logrado 17 gobernaturas de 23 procesos de gobernador que nos ha tocado dirigir. ¿Qué es que ha sido más complicado? ¿Mantener la unidad a nivel local o mantener la unidad a nivel, digamos, actualmente con...? Bueno, a nivel local pues tienes finalmente un conflicto en lo local que a veces trasciende en lo nacional, ¿no? Por ejemplo, el último caso de Coahuila, que fue un claro caso de traición, que luego también se volvió como parte de la narrativa nacional. Pero lo que estamos viviendo ahora es muy importante y hay una gran presión porque es mucho lo que está en juego. Pues es la continuidad del proyecto de transformación, pero ahí, al mismo tiempo que hay mucha tensión, que hay mucha presión, que es una gran responsabilidad, pues hay una gran confianza en quienes están participando, porque no son improvisados, han estado al lado del presidente durante muchos años. Nosotros tenemos muy claro la labor del partido de ser imparciales, de ser neutrales, de procurar siempre la unidad, no tratar de influir en el proceso, porque es una decisión que claramente le corresponde a la gente. Y si salimos unidos, pues vamos a triunfar. Entonces, estamos muy conscientes de qué es lo que nos toca a nosotros y no vamos a faltar a la confianza, primero, que nos tiene el presidente y segundo, a la confianza que nos tiene la gente. Y un poco retomando este tema del proceso y demás, ¿cómo funciona en particular esta encuesta para, digamos, para los aspirantes presidenciales? Yo tengo claro y creo que todos tenemos claro un poco lo que se presentó. Van a ver encuestas espejo y demás, pero ¿me podrías platicar un poquito más de...? Es un proceso súper blindado. Okay. Primero, hay un equipo muy profesional de Morena que hace las encuestas de Morena. Las podrán criticar y lo que sea, pero los resultados cuentan. Y ahí está. Si fueran manipuladas, si yo les metiera mano, como muchas veces me acusan, pues entonces, ¿por qué ganan nuestros candidatos? Si no son los que realmente ganan las encuestas. Lo que te da la encuesta es que te mide quién tiene un potencial de triunfo mayor en las elecciones. Por eso pues, nos ha ido también. Entonces, sabemos que hay desconfianzas. Entonces les dijimos a cada aspirante, a ver, tú danos 2 nombres de 2 empresas encuestadoras de reconocido prestigio nacional, en las que tú confías. Nos dieron en un sobre cerrado, lacrado, firmado. Ahí los tenemos guardados. Tenemos 10 nombres, 5 sobres. Noroña dijo, yo no voy a componer a nadie. ¿Qué vamos a hacer? Ya que llegue el tiempo, que nos acerquemos al final de los recorridos, el que son el 27 de agosto, se van a abrir esos sobres, se van a evaluar a las empresas y se van a meter a una tómbola. Se le va a dar vuelta a la tómbola y vamos a sacar 4 nombres de las encuestas. ¿Qué van a hacer esas encuestadoras? Van a hacer una encuesta espejo. ¿Qué es una encuesta espejo? Una encuesta que se hace bajo la misma metodología que vamos a hacer la nuestra. El mismo marco muestral. Si de ellos saldrá de manera aleatoria y probabilística una muestra en distintas secciones electorales que hay en nuestro país. Van a levantar el mismo cuestionario, por supuesto, en los mismos días. Por si esto no fuera suficiente, ¿qué les dijimos a los aspirantes? A ver, a cada equipo que vaya a levantar al campo las encuestas, si los que van a ir a tocar las puertas pueden ir acompañados de un representante de ustedes, para que ustedes estén vigilando que no hay mano negra en esto. Y luego, por si no fuera suficiente, la pregunta buena es de a quién quieres, va a ser en boleta. Okay. Con los 6 nombres, la gente, el encuestado, va a echar de manera secreta, doblar su cuestionario, echarlo en una urna que todos van a ir vigilando y que al final de la jornada se va a sellar, se va a firmar y esa la hace 100% auditable. Entonces, no hay manera de que se pueda meter mano. Sería hacernos tontos
queremos respetar lo que diga la gente. Nosotros confiamos absolutamente en la gente. Entonces la gente va a decidir quién debe continuar esta tarea. El cuestionario, ¿va a haber una sola pregunta o van a ser varias preguntas? Son varias preguntas, pero hay una que es la que tiene el peso específico mayor. ¿Estás confiado en que una vez que salga este proceso, pues va a mantenerse esta unidad en el partido? Pues sí, porque no habría pretexto. Si que hubo dados cargados, o que la dirigencia actuó mal, o que se benefició, o que hubo parcialidad en favor de alguien, o que se manipuló la encuesta, que se metió mano, que no hay manera. Entonces justo estamos generando estas condiciones para que no haya una ruptura. Si a pesar de esto alguien decide tomar otro camino, pues ya no fue culpa. Tendrá que rendirle cuentas a la gente, porque no habrá una causa para ello. ¿Te llevas bien con todas las corcholatas? Pues tengo comunicación con ellos. Obviamente, desde muchos años. A veces se enojan conmigo, a veces no. Mi intención no es caerles bien. Mi intención es que tengan confianza y que se respete el proceso. ¿Y con el presidente qué tal? Con él muy bien, tenemos un buen diálogo. No se mete, le gusta respetar, pero sí le gusta escuchar cómo va el partido, las decisiones que se toman. Digo, y lejos de la parte institucional, la relación con el presidente como ciudadanos, los dos. Me da mucha curiosidad ese tema. O sea, yo me imagino, siempre digo, imagínate que se sienta al lado de ti el presidente. ¿De qué hablas con él? No, bueno. Digo, en un avión. Es un... Que no sea de política. Que no sea política, de béisbol, le encanta el béisbol, pero yo no soy aficionado al béisbol, entonces me gusta ver cómo platica con los que saben de béisbol y se ve que lo disfruta. Pero a mí uno de las grandes satisfacciones que me ha dejado ser dirigente de Morena es que he construido una relación con el presidente que ya lo tenía. Entonces es una relación de confianza que yo valoro y yo aprecio mucho, y es creo que de las cosas más relevantes que a mí me va a dejar esta dirigencia, el haber podido estar a la altura del liderazgo que se necesitaba en estos momentos para nuestro movimiento, que era básicamente organizarlo, unirlo para dar los resultados que hemos dado. Entonces yo lo he acompañado durante muchos años, pero ahora me ha tenido la confianza pues para estar en el proceso más importante que él va a tener como presidente, que es la sucesión. Y justo por ahí, ¿cómo te imaginas el movimiento general, el partido, sin la figura, digamos, del presidente ya desde un punto de vista, desde un cargo político? Hay un legado muy fuerte que, aunque él no esté dirigiendo directamente el movimiento, ni como gobierno, ni como líder de partido, va a estar presente ya en la gente. Por eso él habla de la revolución de las conciencias. O sea, imagínate el siguiente presidente o presidenta, pues no va a poder echar para atrás las personas de los mayores. Y olvídate que no solo sea un derecho constitucional, que diga no hay dinero para la pensión, no va a subir este año, pues es imposible. O que diga no, bueno, la austeridad ya nos cansó un poquito, mejor vamos a aflojar un poquito los salarios, vamos a ganar más los funcionarios públicos. No se puede, la austeridad llegó para quedarse. O que regresen los criterios, por ejemplo, de endeudar a nuestro país, o que regresen los gasolinazos, o los privilegios para unos cuantos. No, por eso él siempre habló de la cuarta transformación, porque es un punto de inflexión en la historia de nuestro país. Y son nuevos valores, es la regeneración de la vida pública, ya a partir de una exigencia diferente del pueblo de México sobre sus gobernantes. Y eso es lo que nos va a conducir hacia otro destino. ¿Qué anécdotas? ¿Tienes alguna anécdota que te acuerdes chistosa? Algo que te haya pasado, no sé, como en alguno de tus puestos, incluso en el estrado, como diputado, como senador, algo que te acuerdes? A ver, ¿cuál te cuento? Supongo que habrá bastantes. Te voy a contar una ahora, un poco como un pequeño homenaje a Porfirio Muñoz Ledo. Estábamos en la legislatura, se iba a terminar ya el periodo de su presidencia y la ley orgánica del Congreso dice que tiene que ser rotativa, entonces le tocaba al Partido Acción Nacional. Porfirio dice, no, pues yo me quiero quedar, hay que cambiar la ley para yo quedarme como presidente. A mí no me gustaba la idea, pero el grupo era muy democrático y yo dije, pues vamos a votar lo que ustedes digan y eso vamos a seguir. Y esto obviamente, pues Porfirio los convence a todos los diputados de cambiar la ley. Se vota que cambiemos la ley, pues yo asumo esa bandera, pues me tocaba como coordinador. Bueno, vamos a cambiar la ley, nos vamos a quedar. Ya saben los otros partidos colgados de la lámpara. Y el presidente me manda a llamar y dice, a mí no me gusta, porque nos vamos a igualar con los otros que cambiaban a la ley de su antojo pues para su propio beneficio. Entonces un cambio de ley no puede beneficiar a una persona. Me dijo, yo no estoy de acuerdo porque vamos a perder mucha autoridad moral. Y para tener autoridad
política, hay que tener autoridad moral. Entonces, él en una mañanera dio su punto de vista, lo ven los diputados y los diputados reaccionan, dicen no. Pero pues Porfirio tenía mucha fuerza, ¿no? Total que Tatiana y yo pues, vamos a comer con él para convencerlo. Y ya pues después lo logramos convencer. Entonces sube Porfirio y da un discurso donde dice, da a entender pues de que todos querían que él se quedara y se cambiara la ley. Dijo, no, yo soy un hombre respetuoso de la ley y eso no aceptaría ningún cambio que me favoreciera a mí. Y termina diciendo, hay hombres que por sus cargos pasan a la historia y hay hombres que sin cargos pasamos a la historia. Entonces, así era la inteligencia de Porfirio, ¿no? Una situación que él había provocado, que finalmente no sale y sale como héroe, ¿no? Son anécdotas que se viven día a día. Sí, no, y no las vemos, digamos, a los ciudadanos de pie y todo lo que pasan por atrás también, las negociaciones, las presiones y demás. Sí, sí. Ya hablando un poco igual del Mario Delgado, ¿no? Del dirigente nacional. ¿Tienes hijos? ¿Cómo es tu familia? Sí, tengo un hijo de 21 años ya. Tengo una niña de 15, Mario y Victoria. Pues les ha tocado pues mucho pues tener un papá ahí que anda en estas cosas. Yo me acuerdo de mi hija en la campaña de senador, pues fue en el 2012, hace 11 años, ella tenía 4. Entonces veía los espectaculares y en la noche llegaba y me decía, papá, vi un espectacular de Mario Delgado. Como si fuera Mario Delgado alguien más. Y mi hijo ahora me dice el otro día, pasaron lista en la clase de Relaciones Internacionales, una cosa así. Y digo, ¿cómo te fue? Dice, no, están pasando lista y dice el maestro, Mario Delgado, dice, ay, qué horror, te llamas como el dirigente de Morena. Entonces, pues bueno, así son. Gajes del oficio. ¿Y a tu hijo lo ves? ¿Qué tal? ¿Está empezando en la grilla? ¿Lo ves como no, está como tranquilo en eso? Yo creo que les toca ver, digamos, la parte buena y la parte mala. Es el tema de estar en la política es que te quita muchas horas de estar con ellos. Lo que decíamos al principio, yo creo que te ven estar de arriba abajo, no descansar a decir, no, yo prefiero mejor ahora sí la ingeniería en sistemas. Sí, ¿no? A lo mejor. ¿Y hobbies, Mario? ¿Qué hobbies? ¿Cuáles son tus hobbies, digamos, en tu día a día? Pues deportes que te gusten. Tampoco creas que tenemos mucho tiempo para hobbies, pero me gusta correr. Me relaja mucho. Hay que medio mantenerse en forma. Ya a esta edad hay que darle mantenimiento, ¿no? al cuerpo. Y no sé, yo siempre he dicho que es como una meditación activa. El correr, me gusta ir mucho, voy muy seguido al bosque de Chapultepec a correr ahí. Tu día es diferente cuando haces ejercicio. Sí, totalmente. ¿Comida favorita? Pues la comida mexicana, yo creo que los tacos son... Justo me encanta porque igual todos los políticos y demás, a ver, la comida mexicana es la mejor gastronomía del mundo. Pero todos les preguntas todos tacos y demás. No pueden decir sushi, hamburguesa mexicanizada, pero... Sí me gusta el sushi, como seguido. Pero bueno, aquí enfrente hay unos tacos buenísimos de jaiba suave o de camarón también muy bueno. Pero pues los reyes son los del pastor. El pastor no falla. No, además en Colima no había tacos al pastor. ¿Cómo crees? No. Entonces llegar aquí es como tacos al pastor y que según yo el taco al pastor es chilango. En Colima no había y bueno, ya después de que me vine a vivir aquí hubo el primer trompo allá, entonces era así como el fenómeno. Llegaron los tacos al pastor a Colima. Oye, Mario, pues tengo que hacer una pregunta obligada, futuro, legado. Nunca, no te has posicionado al respecto, pero las encuestas lo dicen. Estás bien posicionado para la Ciudad de México. ¿Quieres ser jefe de gobierno próximo año? ¿O no sabes? Mira, estamos en una tarea muy importante que no nos podemos distraer. Tiene que salir bien el proceso. El 6 de septiembre salgo en las encuestas porque toda mi carrera la he hecho en la Ciudad de México. Vamos a ver qué pasa. Yo la verdad es que creo que si me mantengo al frente de Morena, yo estoy seguro que vamos a ganar la presidencia y yo estoy seguro que podemos ganar de las 9 entidades que van a elección, podemos ganar 7 u 8. Pues ya hicimos el Congreso Nacional, renovamos las dirigencias, los consejos, tenemos nuevos estatutos que permiten ahora la organización. Mi periodo termina justo después de las elecciones. Dejaría un legado muy importante para el movimiento y esa es una satisfacción también
muy grande, independientemente de lo que suceda en el futuro. Entonces, estoy ya como encarrilado en esto. Sé cómo ganar elecciones. Sé que puedo ayudarle al candidato o candidata presidencial a ganar su elección. Y eso también es muy atractivo. Se puede dar alguna coyuntura en la Ciudad de México, pero no es algo al que yo esté dedicado. Lo que sí, así asumo la responsabilidad como dirigente nacional de ganar la Ciudad de México. O sea, no vamos a permitir que pase lo del 21. Y sí estamos iniciando un proceso de organización. Hice una gira en la ciudad, me permitió hacer un diagnóstico de cómo estamos. Hay mucho que hacer, hay mucho trabajo. Necesitamos unir más a los distintos liderazgos y ser conscientes de que no va a ser un día de campo la elección en la Ciudad de México y que por ningún motivo podemos poner en riesgo esta ciudad que es el corazón de la Cuarta Transformación. Entonces sí vamos a hacer un esfuerzo extraordinario estos meses por dejar un movimiento muy unido y muy fortalecido en la ciudad para que independientemente de quién resulte el candidato o candidata, logremos el triunfo, pero además siga siendo una reserva de votos muy importante en la elección presidencial. En una suposición mía totalmente, ¿cuáles serían las prioridades de Mario como jefe de gobierno de la Ciudad de México? Uy, pues... Así que dijeras, esta va a ser mi bandera. Mira, yo pienso a la ciudad, bueno, primero me gusta pensarla como es la obra más grande que hemos hecho las y los mexicanos en nuestra historia. O sea, si lo piensas desde el punto de vista del reto que es esta ciudad, de entrada está sobre un lago, tienes que traer agua desde muy lejos. Es una paradoja que le llueve 3 veces lo que consumes. Es una ciudad que pues tiene por lo menos 6-7 millones de viajes al día. O sea, es impresionante los números de esta concentración. Sin embargo, creo que esta ciudad pues ha sobrevivido a inundaciones, ha sobrevivido a temblores y se reconstruye y sigue siendo el orgullo de todos los mexicanos y sigue siendo la capital cultural de América Latina y tiene una historia, ha sido el escenario de momentos estelares de la historia de nuestro país. ¿Y qué es lo que hace posible todo esto? Creo que más allá de sus edificios, de sus lagos, de toda su infraestructura, lo que mueve a la ciudad es su gente, es una gran comunidad. Y yo la ciudad la pienso como una comunidad. Creo que fortalecer nuestra convivencia, nuestra comunidad, es garantizar que esta ciudad sea en el futuro lo que representa ahora para todos los mexicanos. Pues Mario, ya solo para cerrar, puse una encuesta ahí en redes sociales que preguntarían una pregunta chusca y demás. Un personaje político de oposición que te caiga bien o que, digamos, que te caiga bien o que le reconozcas, digamos, de cierta forma, que no compartan ideales y demás, pero que digas... Alito Moreno es mi favorito. Alito ha contribuido mucho a la transformación. Pues le he ganado 10 gobernaturas. Te cae muy bien. Por eso, Alito siempre le mandamos fuerza. Fuerza y abrazos. Que luego abusan, ¿no? De él, lo que hasta lo quieren quitar. Imagínate qué tal si ponen uno bueno. No, ahí debe quedarse Alito por más tiempo. Deben darle tiempo suficiente para acabar de destruir al PRI. Pues Mario, muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a ti. ¿Algún mensaje que quieras dar a los jóvenes que escuchan? Que Morena es el partido de los jóvenes. Participen en Morena, apropiense de Morena. Queremos que esta transformación dure muchos años. Para que eso ocurra, pues los jóvenes deben participar cada vez más en la vida pública de nuestro país. Perfecto, Mario. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Gonzalo.